Continuando con nuestro sexto curso prerural, damos la bienvenida al doctor Juan David Rojas Perdomo, quien es médico cirujano de la Universidad Surcolombiana de Neiva y residente de medicina interna del tercer año de la Universidad Nacional de Colombia, y nos va a acompañar con su charla sobre tromboprofilaxis intrahospitalaria. Adelante, doctor Juan David Rojas. Muchas gracias por habernos aceptado la invitación a este curso, y sabemos que su charla va a ser de mucha utilidad para nuestros futuros médicos rurales. Adelante, doctor. Buenos días a todos. Quiero agradecer al comité organizador del curso y a la ANIR por permitirnos a través de este espacio dar recomendaciones prácticas, pero basadas en la evidencia que sean transversales a todos los niveles de atención médica. Entonces, lo primero y lo más importante es definir, pues, profilaxis igual a prevención. La idea de esta charla es prevenir un evento tromboembólico. Esta enfermedad tromboembólica venosa incluye dos etiologías, uno que es la trombosis venosa profunda de miembros inferiores y dos, la de pelvis, entendiéndose como el compromiso de la femoral común, femoral profunda, femoral superficial, poplítea, tibial anterior, tibial posterior y peronea. No incluye el sistema superficial o el sistema SAFEN. Y en segunda instancia, el tromboembolismo pulmonar, que es la complicación más temida de estas dos enfermedades. Cuando hablamos de enfermedad tromboembólica venosa, nos referimos a trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. Es la principal causa de muerte prevenible a nivel intrahospitalario en el mundo, con una tasa de 1 a 2 casos por 1000 personas año que varía según la edad, 1 a 10.000 en jóvenes, 1 en 100 de personas de la tercera edad en adelante. El 50% de los eventos está relacionado a la hospitalización, que es lo que vamos a dedicar a hablar el día de hoy. Y la definición de enfermedad tromboembólica asociada a la hospitalización se define no solamente por el evento que ocurre de manera intrahospitalaria, sino también hasta 3 meses después del egreso. Hay unos factores de riesgo claramente definidos, unos factores específicos del paciente con un aumento de la probabilidad del primer episodio de enfermedad tromboembólica, la obesidad, que tenga mutaciones o factores genéticos asociados, por ejemplo, mutación de la protrombina, el factor 5 de Leiden, homocigota o heterocigota y la deficiencia de trombina, que son factores intrínsecos del paciente. Y hay factores extrínsecos o adquiridos y por tanto modificables que también implican un riesgo elevado de desarrollar estas patologías. Aquí vamos a hacer hincapié sobre todo en el riesgo de trauma o fractura, la hospitalización médica per se aumentan 5 veces el riesgo, enfermedades neurológicas con algún grado de paresia, el uso de anticonceptivos orales, el cáncer hasta 15 veces y la cirugía, cualquier paciente quirúrgico tiene hasta 21 veces mayor probabilidad de tener una enfermedad trombólica venosa relacionada a su hospitalización. El problema es que hasta el 95% de los pacientes tienen al menos un factor de riesgo cuando están hospitalizados y el 40% tienen 3 o más. El objetivo entonces es definir si realmente la tromboprofilaxis intrahospitalaria es un método seguro, efectivo y realmente económico para el uso de nuestros pacientes. Desde el punto de vista económico, el tratamiento de cada evento, según una encuesta, pues un estudio realizado en el 2014 en Estados Unidos, cuando el dólar estaba en 2.000 pesos, ahora está en 4.000, en ese momento costaba $15.000 el año de cada individuo que presentaba una enfermedad tromboembólica aguda. Casi que 1 de cada 5 era readmitido a los 30 días y con un costo promedio de $10.000 por cada readmisión. El 30% recurre la enfermedad trombólica venosa a los 5 años, sobre todo después de discontinuar la anticoagulación. Hasta el 50% de los pacientes pueden hacer un síndrome postrombótico cuando hacen una trombosis venosa profunda proximal y el 4% hace complicaciones asociadas a una enfermedad embólica crónica o una hipertensión pulmonar por embolismo crónico. Lo que para el 2014 significaba un costo de hasta 10 billones de dólares, perdón, por año en gastos con respecto a esta patología, contrastándolo con el valor de la enoxaparina, que son 80.000 pesos el día aproximadamente, 60.000, 80.000 pesos de la enoxaparina. Por tanto, es una enfermedad que efectivamente se debe prevenir desde el punto de vista económico porque es barato. Desde el punto de vista de efectividad, hay muchos estudios que han intentado o que han logrado demostrar la efectividad de la tromboprofilaxis farmacológica. Este es un ejemplo de uno de esos estudios en el que se utilizó heparina para prevenir esas complicaciones en pacientes médicos hospitalizados. El primer mensaje grande de la charla es que sí, efectivamente previene la aparición de trombosis venosa profunda. Parece que sí, puede tener un impacto
pareciera que sí, aunque no fue estadísticamente significativo, la tendencia es a que sí previene el embolismo pulmonar no fatal, pero lo que es consistente a lo largo de todas las poblaciones, médicos, quirúrgicos sobre todo, es que no previene o no disminuye la mortalidad. Entonces, es una enfermedad que también pacientes con cáncer previene mucho más el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa. Hablábamos que esos pacientes tienen per se 15 veces más riesgo de tener la enfermedad. Y cuando se someten a quimioterapia o están en el ambiente ambulatorio también, incluso disminuye el riesgo de aparición. Entonces, teniendo en cuenta esto, es efectivo en pacientes con cáncer y sin cáncer, médicos o quirúrgicos para prevenir el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa, el embolismo pulmonar, pero no disminuye mortalidad. Entonces tenemos unos medicamentos, una estrategia que es barata, que es económica y que es efectiva. Y la pregunta es entonces si tenemos que ponerle trombofilates a todo el mundo, así como todos para uno, uno para todos. Realmente podría ser que sí, pero como todo en medicina interna y como todo en la vida, realmente depende. Y depende es del tema de seguridad, porque pues no es una estrategia inocua y no está sujeta a algunos riesgos inherentes a su farmacología. Por ejemplo, incrementa hasta 2 veces en algunas series, 1.6 veces el riesgo de sangrado mayor, sangrado menor, sin alteraciones o sin aumento en el riesgo de trombocitopenia inducida por heparina. En caso de pacientes con cáncer, por ejemplo, ese es un estudio de una revisión sistemática de metaanálisis que buscó intentar comparar el uso de enoxaparina o DOACs o anticoagulantes orales directos por 28 o incluso hasta 42, hasta 45 días para esos pacientes hospitalizados versus solamente la duración intrahospitalaria. Se encontró que no hubo una reducción en el riesgo de tromboembolismo venoso y sí un incrementado riesgo de hemorragia hasta 2 veces. Entonces, realmente hace una estrategia que parece segura, pero no lo es si no se identifica de manera correcta el paciente. Entonces, estamos en el escenario de que tenemos el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa, que es potencialmente fatal y prevenible. El riesgo también inherente de sangrado, fatal y no fatal, y por tanto nos encontramos en un escenario en el que debemos estratificar el riesgo del paciente, es decir, buscar identificar cuál es el mejor paciente con alto riesgo de fenómenos trombóticos y bajo riesgo de sangrado. Tenemos entonces en esta charla 4 grupos de riesgo. El primero, el paciente médico hospitalizado en sala general, el segundo hospitalizado en UCI, el tercero, el quirúrgico independientemente del sitio donde esté hospitalizado, y cuarto, el paciente con cáncer. Esto es transversal a todos estos 4 escenarios y siempre debemos pensar antes de considerar la formulación de profilaxis si hay o no contraindicaciones a esta terapia. Esta es la tabla de la guía de anticoagulación en pacientes con cáncer. Se puede extrapolar estas contraindicaciones de anticoagulación a tromboprofilaxis. Entonces, que tenga sangrado mayor activo, por supuesto, un sangrado que ponga en peligro la vida y que no sea reversible o intervenible, perdón, incluyendo sangrados en sitios críticos, por ejemplo, cerebrales, pericárdicos, retroperitoneo o intraoculares. Que tenga una hipertensión maligna no controlada, una coagulopatía descompensada, por ejemplo, falla hepática, coagulopatía inducida por sepsis, que tenga un déficit o una alteración conocida en el sistema de la coagulación, por ejemplo, hemofilia, trombocitopenia severa, menos de 20.000, incluso menos de 50.000 en algunas series, o que tenga un procedimiento pronto de alto riesgo de sangrado, por ejemplo, una punción lumbar o anestesia espinal. Esto es transversal a diferente estrategia que utilicemos farmacológica. Ya para los DOAC específicamente, el uso concurrente de otras drogas que sean potencialmente inhibidores de P3A4 o que sean inductores de la glicoproteína P, perdón, por sus interacciones, pueden también limitarse su uso. Uñas relativas que podrían considerarse y que tener en cuenta siempre, que tenga una lesión espinal, por ejemplo, o una lesión intracraneal, una masa que tenga alto riesgo de sangrado, que tenga una enfermedad acidopéptica gastrointestinal, que tenga sangrado, por ejemplo, una hematuria, que haya tenido sangrado previo espontáneo en las últimas 4 semanas, o que tenga trombocitopenia. Una vez que se ha considerado el escenario clínico del paciente y que hemos definido que el paciente no tiene ninguna de las contraindicaciones absolutas y relativas para tromboprofilaxis, que son similares a la anticoagulación, vamos a pasar a valorar cada una de las indicaciones que nos dicen la evidencia. Tenemos múltiples guías, sobre todo para el paciente médico hospitalizado. Tenemos la del ACP del 2011, la del CHES del 2013, también del 2013 la Angiografía Internacional, la asiática también del 2016, 2018 las guías NICE, y también en 2018 este año, pues la guía Sociedad Americana de Hematología.
múltiples guías para definir cada uno de los pacientes que son o no son candidatos a esas intervenciones. Y volvemos a lo mismo. El resumen final es que cada grupo de pacientes debe estratificarse, es decir, debe definirse qué tanto riesgo tiene de tener un evento trombótico y si no tiene contraindicaciones para tromboprofilaxis, debe hacerse tromboprofilaxis. Tenemos el primer score, este es el score de Padua, desarrollado en la Universidad de Padua, en Italia. Tiene el bemol que fue desarrollado solamente en un solo centro, pero ha sido extensivamente validado en otras instituciones a lo largo del mundo y ha pasado la prueba del tiempo. Entonces, en pacientes médicos en sala general, tenemos la opción de hacer el score de Padua con un puntaje significativo de 4 o más puntos para definir alto riesgo. Aquellos pacientes que tienen alto riesgo y no reciben, perdón, la profilaxis farmacológica, tienen un alto riesgo de desarrollar enfermedad trombólica venosa, mientras que los que la reciben casi que el riesgo es comparable a los de bajo riesgo. Entonces aquí tenemos dos grupos de riesgo importantes, alto riesgo y bajo riesgo. Bajo riesgo no debería recibirlo, alto riesgo debería siempre recibirlo en ausencia de contraindicaciones. Dado que la probabilidad de tener el evento tromboembólico es 2.2% si recibe la trombofilaxis, pero es 11% en caso de no recibir. Por lo que nuevamente vemos la efectividad de la terapia con HR de 0.13. Tenemos otro score para paciente médico hospitalizado. Este sí tiene la ventaja que fue un score desarrollado en múltiples centros clínicos e incluye el score, perdón, Improve, que incluye estas variables clínicas que son 7. Son todas clínicas, edad, que ha tenido cáncer previamente, que ha tenido enfermedad trombólica previa, que esté en la unidad de cuidado intensivo, o que haya estado, que tenga una parálisis o una paresia de la extremidad inferior, inmovilidad o un estado conocido trombofílico. Y se estratifica en esta serie de puntos. Cada uno da un puntaje y si es mayor a 2, indica un alto riesgo de enfermedad tromboembólica venosa. Conclusión, hasta ahora, pacientes en sala general con un PADA mayor a 4, mayor o igual a 4, o un Improve score mayor o igual a 2, tienen indicación en ausencia de contraindicaciones para profilaxis farmacológica. El problema es qué pacientes pueden tener realmente o cómo también certificamos el riesgo de sangrado. Afortunadamente, este score en el 2018 nos da la oportunidad de, a través de una serie de variables clínicas y paraclínicas, sobre todo asociada a función renal, una serie de puntajes para determinar qué pacientes tienen también un incrementado riesgo de sangrado. Entonces, no solamente tenemos herramientas para certificar el riesgo de trombosis, sino también de sangrado y poder tomar la decisión más acorde a nuestro paciente. Aquí está el Improve, que es el riesgo, el modelo de evaluación del riesgo. Un score de 7 o más puntos de los siguientes es suficiente para decir que tiene alto riesgo de sangrado y que por tanto no debería, por lo menos, hacerse trombofilaxis farmacológica. En esta ronda de ideas, entonces, el paciente que tiene más de 7 puntos tiene hasta 8% de probabilidad de desarrollar sangrado clínicamente significativo versus el paciente que tiene menos de 7 puntos que le da solamente 1,5%. Con esto en consideración, las 5 guías que les mencioné anteriormente concuerdan en lo siguiente. El paciente médico que está agudamente enfermo, es decir, que está hospitalizado en sala general, sí o sí debería recibir profilaxis farmacológica después de haber certificado el riesgo. Si tiene riesgo alto de sangrado, no se debe colocar farmacológica, sino mecánica. El paciente que está en UCI es un escenario que realmente no hay que tocarlo porque en ausencia de contraindicaciones siempre deberían recibir profilaxis y solamente la mecánica cuando esté indicada, perdón, la farmacológica. Desde el punto de vista de qué medicamentos elegir, los estudios realmente han sido hechos con heparina bajo peso molecular. Siempre se prefiere enoxaparina, por ejemplo, alteparina sobre fondaparinox. Y de última opción, la heparina no fraccionada, que va a ser para pacientes con enfermedad renal crónica que tienen contraindicación para las dos opciones previas. El segundo escenario es el paciente con quirúrgico que va a ser llevado o que ha sido llevado a intervención quirúrgica intrahospitalaria. También hay varias guías, pero la más reciente es la Guía Europea de la Sociedad de Anestesiólogos, publicada en 2018. Lo mismo, hay que siempre estratificar el riesgo y definir qué paciente realmente se beneficia de la intervención sin aumentar el riesgo de sangrado. Este es el score de Caprini 2005. Son múltiples variables que no vale la pena mencionar una por una en este momento. Ha sido extensamente validada. Cada una da un puntaje diferente. Y cuando se analizan estos resultados, nos damos cuenta que pacientes que tienen score de Caprini de 0 a 2, de 3 a 4, perdón, de 5 a 6, no tienen ningún beneficio en la aparición de enfermedad tromboembólica venosa. Ya cuando tienen 7 u 8, incluso más de 8, el beneficio es más claro y más significativo. Conclusión,
pacientes con score de Caprini mayor a 8 deben o se benefician de realizar la quimioprofilaxis o la tromboprofilaxis farmacológica. En esos pacientes no solamente va a depender del Caprini, sino también del tipo de cirugía. En caso de que la cirugía sea ambulatoria, se hospitalizó por una apendicectomía y salió al día siguiente o al mismo día, realmente en ausencia de factores de riesgo y no ítems, en Caprini no se recomienda la tromboprofilaxis. El único escenario, repito, en el que un paciente quirúrgico no requiere tromboprofilaxis, en que la cirugía es ambulatoria y no tiene ningún tipo de score, no tiene ningún tipo de ítem, perdón, en el score de Caprini. Para todos los demás, podría considerarse en algún momento incluso para la ambulatoria tromboprofilaxis. Aquí hay unos ajustes importantes y es que depende también la dosis según el índice de masa corporal. Pacientes con índice de masa corporal mayor a 40 requerirán probablemente no una vez al día oxaparina, sino 2 veces al día, 40 miligramos cada 12 horas. Los de alto riesgo, incluso 60 cada 12 horas. Y en esos pacientes se podrá valorar su uso extendido postquirúrgico, dependiendo de la cirugía, si es de alto riesgo o no, hasta 15 días después de la cirugía, sea en el ambiente intra o extrahospitalario. Los pacientes ancianos realmente se aboga mucho sobre la corrección de los factores de riesgo modificables. Sin embargo, todo lo anterior es similar a la población joven. Y aquí hay una intervención especial y es que se incluyen los DOACs como parte de la profilaxis. Sin embargo, solamente en cuando están aprobados para cirugías ortopédicas grandes como la recambio de rodilla o de cadera. Para todo lo demás, ponen de bajo peso molecular. En conclusión, en pacientes médicos o quirúrgicos en sala general y en UCI, diferente a no cáncer, si tiene una tasa de filtración mayor a 30, la dosis va a ser 40 al día en oxaparina. Si está entre 15 y 30, 30 al día. Y si pesa más de 120 kilos o tiene un IMC mayor a 35, la dosis debe ajustarse a cada 12 horas. También hay variaciones y puede aceptarse también 60 miligramos al día, pero la dosis preferida por las guías y la evidencia es 40 miligramos cada 12 horas. En el caso de la alteparina, 5.000 unidades por día está bien, si la tasa es mayor a 30, y si el IMC es mayor a 40, se va a aumentar la dosis un 30% aproximadamente. Los casos de enfermedad renal, la única indicación es heparina bajo peso molecular, con la tasa de filtración es menor a 15 y la dosis de 5.000 unidades 2 veces al día por su vida media. Pasando al tercer escenario, que tenemos los pacientes con cáncer. Hay también múltiples guías, esta es la más reciente de la ASCO del 2020. Realmente, en estos casos, les mencionaba al principio que la probabilidad es más de 20 veces de desarrollar un evento tromboembólico venoso y por tanto no hay realmente escalas para certificar el riesgo de manera intrahospitalaria. Esta que les traigo acá es para valorar el riesgo, o inicialmente fue desarrollada para valorar el riesgo de trombosis en pacientes ambulatorios. Se ha intentado validar en el ajuste intrahospitalario, pero realmente el riesgo es tan alto que incluso no hay escalas para definirlo. Por tanto, la recomendación de la guía es que pacientes que tengan malignidad activa, definido como presencia de la enfermedad o que haya recibido tratamiento, sea quimioterapia o radioterapia o cirugía en los últimos 6 meses y no tiene contraindicaciones, debe siempre anticoagularse. Perdón, hacer tromboprofilaxis. No hay excusa alguna para no hacerlo. No así para los ingresos transitorios. Los pacientes que llegan a salas de quimioterapia, para su quimioterapia y se van el mismo día, no requerirían la terapia. En el caso ambulatorio, podría ser ofrecida solamente a pacientes de alto riesgo. Esto es por si nos encontramos con pacientes en el ámbito ambulatorio con la presencia de anticoagulación y cáncer, siempre y cuando el score de Corana le dé alto, es decir, 2 o más puntos. Esto es particularmente importante y es que pacientes con mieloma múltiple que tienen manejo con talidomida y lenalidomida, estos medicamentos son protrombóticos, deben recibir no solamente aspirina, sino también heparina bajo peso molecular. Y aunque está en las guías la opción de anticoagulantes directos, como rivaroxaban y apixaban, pues su uso no está aprobado en Colombia y no hay evidencia suficiente aún. Los pacientes quirúrgicos oncológicos, a diferencia de los no oncológicos, siempre debe continuarse posterior a la cirugía la tromboprofilaxis hasta 10 días después. Y en caso de que sea una cirugía de alto riesgo, o sea, abdominal y pélvica, en factores de alto riesgo, puede hacerse incluso hasta 28 días la extensión de la tromboprofilaxis. Aquí cambia un poco las dosis. En pacientes hospitalizados hablábamos que para pacientes médicos no y quirúrgicos no cáncer, era 5.000 cada 12, perdón, la dosis de la heparina no fraccionada, aquí es 5.000 cada 8 horas. La alteparina sigue siendo la misma dosis, 5.000 una vez al día, y la alteparina una vez al día, como cambios significativos. Entonces, para resumir lo que hemos hablado hasta ahora, tenemos el paciente en el ajuste intrahospitalario,
Siempre lo primero es valorar la presencia de contraindicaciones o el alto riesgo de sangrado previo a la toma de decisiones. Una vez se ha descartado la presencia de contraindicaciones, entonces tenemos básicamente dos escenarios iniciales, el médico y el quirúrgico. En el médico, el que está ubicado en UCI, tenga o no tenga cáncer, en ausencia de contraindicaciones, siempre requerirá trombofilaxis farmacológica. Paciente en sala general dependerá de su estratificación del riesgo y si tiene o no tiene cáncer. Si tiene cáncer, asiste a sala general. Si no tiene contraindicaciones, debe recibir trombofilaxis farmacológica. Y las dosis cambian, como hemos mencionado en la diapositiva previa. Si no tiene cáncer, no va a ser llevado a cirugía y está en sala general, utilizamos algunos de los score para estratificar el riesgo, el PADUA o el IMPROVE, y determinamos si es alto riesgo, mayor a 4 puntos el PADUA, mayor a 2 puntos el IMPROVE, requerirá trombofilaxis farmacológica. Si no, pues no la requiere y hay que justificar que no la requiere y que se hizo realmente el score para definirlo. Por su parte, en el paciente quirúrgico, también hay cirugías con más riesgo que otras. Entre estas la ortopédica, el paciente ortopédico casi siempre va a requerir trombofilaxis farmacológica. Y en ortopédico volvemos a la certificación del riesgo con Caprini. Un puntaje de 7 o más puntos va a significar la trombofilaxis farmacológica. Siempre, siempre en ausencia de contraindicaciones o alto riesgo de sangrar. Un escenario especial para terminar, pues es la infección por COVID-19. Estos pacientes hemos visto a lo largo de este tiempo que hasta el 46%, perdón, hacen trombosis venosa profunda, el 24% hace embolismo pulmonar, el 20% puede hacer lesión miocárdica inducida por el COVID y hasta el 2% ACV. Dado que el riesgo de estos pacientes es elevado, aún sabemos que conforme avanza el estado de la enfermedad o avanza la inflamación, conforme aumenta el dímero D, disminuyen las plaquetas, se prolonga el tiempo de coagulación, hay fenómenos que realmente fisiopatológicamente pueden explicar por la hiperinflamación el fenómeno trombótico y el alto riesgo de sangrado. Sin embargo, los pacientes que tienen más riesgo de trombosis son los que más también tienen riesgo de sangrado. En este escenario, se ha intentado evaluar si esos pacientes que están en la UCI o en sala general y que requieren trombofilaxis farmacológica, una dosis usual de 40 miligramos de noxaparina al día o una dosis intermedia de 0,5 miligramos por kilo de peso al día beneficiaría a estos pacientes para reducir el riesgo de enfermedad tromboembólica. Se compararon dos grupos de pacientes con COVID-19 en UCI, uno que tenía dosis intermedia, perdón, que era 1 miligramo por kilo día, versus la profiláctica. Y el desenlace primario fue enfermedad tromboembólica venosa, trombosis arterial, ECMO y la mortalidad a los 30 días. En total fueron 562 pacientes, 276 recibieron dosis intermedia y 286 la dosis estándar. Realmente no hubo diferencia en este estudio inicial, no hubo diferencia estadísticamente significativa en el desenlace primario, ni tampoco en los desenlaces secundarios. Entonces, primera conclusión en pacientes con infección por COVID, la dosis intermedia definida como miligramo por kilo no ha mostrado beneficio. Con base en esto, se ha publicado recientemente, aún no tiene incluso número ni issue, el 5 de agosto se publicó en el New England el estudio sobre la anticoagulación terapéutica con heparina en pacientes tanto en sala general como en pacientes críticamente enfermos. En el caso de estos últimos, se intentó no la dosis intermedia, sino la anticoagulación dosis plena, aún en ausencia de evidencia de enfermedad tromboembólica venosa. Si tenían, entonces se definió dos grupos de pacientes, 1098 en total, 534 fueron llevados a anticoagulación profiláctica o dosis profiláctica, que era enoxaparina 40 al día o 60 según el peso, y 564 con dosis plena, que era 1 miligramo por kilo cada 12 horas. Cada 12 horas, perdón. El desenlace primario fue los días libres de soporte orgánico de estos pacientes en la unidad de cuidado intensivo. Desafortunadamente fue detenido prematuramente por futilidad, dado que no se encontró ningún tipo de diferencia entre los días libres de soporte orgánico de los pacientes que recibían la dosis plena versus la dosis profiláctica. Y en los desenlaces secundarios observamos que la supervivencia del descarga hospitalaria, los eventos trombóticos mayores o muerte, la muerte en el hospital, cualquier evento trombótico, incluso sangrado, ninguno fue estadísticamente significativo. Es decir, que no hubo ninguna diferencia tanto en fenómenos adversos ni tampoco en beneficio en el paciente en la unidad de cuidado crítico. Entonces, para definir entonces lo que hemos hablado hasta ahora en cuanto a dosis, recordar nuevamente, más de 30 mililitros minuto de tasa de filtración glomerular, la
dosis de noxaparina va a ser 40 miligramos al día. Si la tasa es 15 a 30, va a ser 30 miligramos al día. Y si te pesa más de 45, más de 35, más de 120 kilos o el IMC es mayor a 35, la dosis se ajusta a 40 miligramos cada 12 horas o 60 miligramos al día, dependiendo de la bibliografía. La heparina fraccionada solamente en casos de tasa de filtración menor a 15 y son 5.000 unidades va cada 12 horas. Entonces, los mensajes para el rural, para finalizar la charla, es la profilaxis es una estrategia segura en el paciente correcto y es costo efectiva. Quiero que se nos llevemos esta idea. Es costo efectiva y definiendo el paciente de riesgo, el tipo de paciente, perdón, es seguro. El éxito de esta terapia va a depender de una adecuada estratificación del riesgo de sus pacientes, PADUA, IMPROVE para pacientes médicos no quirúrgicos sin cáncer, CAPRIMI para pacientes quirúrgicos, y pacientes con cáncer, pues hay que anticoagularlos a todos básicamente en ausencia de contraindicaciones o alto riesgo de sangrado. Esta estrategia disminuye la enfermedad trombembólica venosa, que incluye TBP y embolismo pulmonar, pero no se ha demostrado aún que beneficie en mortalidad. No hay un beneficio aún claro fuera del ámbito hospitalario. Ese es el resumen de lo que hemos podido revisar. Y el diagnóstico o sospecha clínica de enfermedad trombembólica venosa en COVID es la única indicación hasta este momento, en agosto, de anticoagulación plena en estos pacientes. El llamado a la acción es que podamos reducir en un 20% la incidencia de enfermedad trombembólica adquirida en el hospital para el año 2030 y creo que vamos a llegar a ese objetivo por lo menos en nuestros primeros niveles. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rojas, por la excelente conferencia, muy concisa y muy clara el mensaje para emplear los medicamentos anticoagulantes en tromboprofilaxis. Yo creo que eso es muy importante para cualquier médico general, trabaje o no en ciudad, eh, y saberlas usar. Es muy útil para prevenir esta enfermedad tan prevalente y tan con consecuencias posiblemente, digamos, lesivas al paciente. Nuevamente agradecemos mucho la participación y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a continuar conectados al sexto curso prerural. Gracias.